pies del Señor era una niña. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Tú no existes, si existes, muéstrate. Y ahí fue donde yo tuve la experiencia con el Señor, porque yo decía, no existe Dios. No existe Dios. Yo a los 10 años murió mi padre. A los 13 años murió mi mamá. A los 25 años quedé viuda. Bendito, era una tragedia. Entonces dije, Señor, ¿qué broma es esta? ¿Hasta cuándo? Si de verdad existe, muéstrate. El Señor se mostró a mí la primera vez a los 6 años. A los 6 años era una niña maltratada. Y a los 6 años me dijo, ven, eres mi prometida y te voy a presentar a mi padre. A esa edad de 6 años que iba a saber yo de todo esto. No tenía conciencia. De ninguna manera. Ahora, después que conozco a Cristo, digo, Dios, me estabas invitando a ser tu prometida para la boda del Cordero. Qué lindo, ¿verdad? Y de ahí mi otra experiencia fue a los 18 años, que lo desafié y ahí empecé a conocer a Dios en voz audible, bueno, de todas maneras. Es algo hermoso. Bendecida nueva oportunidad, hermanos amados. Una vez más, Dios es misericordioso, nos permite estar acá con ustedes. El Espíritu Santo se ha hecho presente primero que nosotros, para que hoy podamos llevar a cabo la grabación de este podcast que hemos denominado El valor de la lealtad. El basamento bíblico, Filemón, capítulo 1, el único capítulo que tiene el libro, y sus 25 versículos. En esos 25 versículos vamos a basar el valor de esa lealtad. Cuando somos leales, somos personas llenas de amor, somos personas fidedignas, somos personas responsables y sobre todo somos personas que llevamos el modelo de Cristo ante todo, como escudo, como guía, y nos hace cada día perfeccionarnos cada día más. Ser leal es comenzar a ser sinceros con nosotros mismos en primer lugar, para poder tener esa conexión divina con Dios de una manera cristalina. Y posteriormente podemos seguir siendo leales con las demás personas. Gracias, Padre, por permitirme esta bella oportunidad. Hoy nos está acompañando una invitada muy especial, una persona que tiene mucho tiempo en el Evangelio y que hoy nos va a nutrir con su palabra. Es la pastora Ana Fiorella Forte, la pastora de la iglesia Puerta al Cielo, una congregación que se ha ido extendiendo en diferentes lugares y que para la gloria de Dios ha sido la casa de oración de muchas almas que han llegado al Señor. Pastora, bienvenida, pastora. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, gracias a ti. Estamos pues aquí al favor de todos, para lo que hemos recibido también poder aportar. Todas las personas que nos puedan oír puedan recibir acerca de lo que es un valor tan importante como la lealtad. Es importante saber que en el Señor todo lo podemos y Él nos exige a través de su misma palabra, de ese amor, de esa lealtad, de ese principio, que es un principio basado en su palabra. Es amor, que es, como decías tú, tiene que ver con el amor. ¿Por qué? El amor es el primer principio de lo que es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fruto, dicen los frutos, no, es un fruto. Y ese fruto lo encabeza el amor. Y si tú eres leal, pues el amor de Cristo ya fue basado, ya fue plantado en tu corazón. Gloria a Dios. Pastora, pero fíjese, en este podcast tenemos como costumbre que antes de abordar fuertemente el tema, seamos leales con el Espíritu Santo y le busquemos en espíritu y en verdad, le adoremos, le alabemos, para que esta atmósfera esté totalmente preparada. Sabemos que la presencia del Espíritu Santo está
porque mora dentro de cada uno Sí. de nosotros, pero es necesario que los ambientes se preparen. Y antes de nosotros continuar hoy hablando de este gran tema, quiero decirles que hoy también nos sigue acompañando, como siempre, nuestra hermana Sonia de Bolívar y Yeshua Fernández, quienes nos van a deleitar con ese talento que Dios les dio y vamos a adorar un poco para buscar esa presencia del Espíritu Santo. Has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad y a cambio te humillaste por la baja humanidad y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme y has hecho calles de oro para que por ellas pase mi corona de espinas. La llevaste en tus sienes y tu corona de vida luciré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón, por compañía, soledad y incomprensión, sangre que es limpia, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero y alabarle yo quiero, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero y alabarle yo quiero, y yo quiero alabarle, 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 yo quiero alabarle. Y sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero y alabarle yo quiero, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero y alabarle yo quiero adorarle, yo quiero adorarle, yo quiero adorarle. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Jesús. Y de esta forma, hermanos amados, después de adorar a Dios, retornamos. Retornamos para seguir conversando con la pastora Ana Fiorella. Pero antes de hablar acerca del tema de hoy, que es el valor de la lealtad, vamos a conocer acerca de quién es esa mujer esforzada y valiente, Ana Fiorella. Porque conozco que ha tenido que pasar muchas circunstancias. No ha sido fácil el camino durante todo este tiempo en Cristo. Sé que ha valido la pena, pero
es la pastora Ana Fiorella quien nos va a hablar un poco de ella y de esa experiencia en Cristo. Sí, amén. Me es raro Ana Fiorella, porque todo el mundo me dice Fiorella. Y para mí es difícil, a veces me llaman Ana y no respondo porque nadie me llama así. Pero me llamo realmente Ana Fiorella. Soy de origen italiano. Mis dos apellidos son Forte Supini. Los dos son italianos porque mi papá era italiano y el papá de mi mamá era italiano. Entonces, bueno, no soy de Anaco. Me decía hoy una señora, seguro que tú no eres de Anaco. No, no soy de Anaco, pero tengo más años viviendo en Anaco que en lugar de nacimiento, que es Maturín. Yo soy de Maturín, el estado Monaga, frente de la gobernación. Para mí fue traumático cuando vine a Anaco porque fue a raíz de la muerte de mi mamá. Era una niña de 13 años. Terminé mi bachillerato aquí en el Cruz del Valle. Y aquí pues he vivido tantos años, aquí tuve mis hijos, me casé, fui viuda, me volví a casar después de 8 años de viuda. Tengo mis hijos, 3 hijos hermosos, criados en la enseñanza de los principios básicos y avanzados del Evangelio. Son niños que le sirven al Señor. No los tengo ahora conmigo, como todo el mundo se me fueron. Bueno, ya son adultos. Sí, ya son. Lo que pasa es que nosotras las madres, pues, no terminan de ser niños. Pero ya mi hijo, el King David, tiene 39 años y mi hija Andrea tiene 40 y mi hijo Joseito, que es el más joven, tiene 30 años. Y todos están separados, están bastante distantes uno del otro. Y para mí, lo importante de todo esto es que puedo viajar a un lugar, a otro lugar. En este diciembre creo en el nombre de Jesús que voy a poder ir a Italia, al país de origen de mis padres. Allá está mi hijo viviendo. Y entonces pienso pasarme la temporada de frío, que debe ser bastante frío, y voy a tener pues la dicha de estar con él allá y conocer un poco de ese país tan hermoso, porque nos gusta no solamente la pizza y los espaguetis, los paisajes que son tan hermosos. Bueno, qué bueno. Y cuando conversábamos, yo le preguntaba si ellos estaban también en el Evangelio, porque hay ocasiones en que hay pastores que no tienen a sus hijos en el Evangelio y es gratificante porque la pastora me comenta que cada uno de ellos está en Cristo y que cada uno de ellos está en países distintos y ahí se está cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos, que donde estemos prediquemos sobre la palabra de Dios y que busquemos de alguna forma ser instrumentos para que cada día se ganen más almas para el Señor. Cuando nos reunimos para estudiar acerca de este tema, pastora, y de ver de qué hablábamos hoy, qué le podía entregar el Espíritu Santo a la pastora para darle a la comunidad, porque cada vez que hacemos un podcast es para que cada una de las personas que lo escuche, que lo vea, se llene de la presencia de Dios y alimente el Espíritu Santo con esa palabra que es viva y que es eficaz y que cuando la atesoramos, cuando la ponemos en práctica, entonces se vuelve realidad en la vida de las personas, trayéndole soluciones a los problemas, trayéndole sanidad a quien está enfermo, trayéndole resultados a quien no los tiene. Y la lealtad es un tema maravilloso, pero no voy a ser yo quien va a hablar acerca de la lealtad, sino la pastora. Entonces, pastora, el valor de la lealtad. Desarrólleme ese tema importante y valioso para el mundo cristiano y para quienes no sean cristianos también, porque el ser leales es ser fieles. Sí, el ser leal es una virtud suprema, viene de parte del Señor, y bueno, como principio básico de nuestras vidas. Decía acerca del amor, ¿verdad?
el amor como principio del fruto divino del Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos el amor de Cristo, es tan hermoso porque eso te ayuda a enfrentarte a la vida sin temores y sin hipocresías. Yo recuerdo algo que para mí es muy importante y lo voy a compartir con ustedes, que mi mamá, ella murió una mujer muy joven y ella como que presentía que iba a morir. Y entonces ella reunía a sus hijos, tuvo 7 muchachos, pero ella reunía a sus hijos y le decía, mira mis hijos, yo quiero que ustedes entiendan que en la vida hay muchos problemas y dificultades y si alguna vez alguien les hace un bien y luego les hace muchos males, usted nunca se acuerde de los males que le hicieron, sino de aquel único bien que ustedes recibieron. Entonces es parte de nuestra lealtad, es parte de esa enseñanza básica que vas y ves en el hogar. Fíjate que en este libro, que es el que vamos a leer, que casi nadie lo toma en cuenta, el libro de Filemón, ¿verdad? Que es una carta que Pablo le hace a Filemón. ¿Por qué? Porque hubo un protagonista allí de que no fue leal, fue irrespetuoso a las autoridades, fue una persona iracunda, envidiosa, de esas personas que se hieren por nada o por mucho, porque era un esclavo. Y tenemos que ponernos en los calzones o en los zapatos de ese esclavo. Era una persona totalmente dominada por el ambiente. Y ustedes saben que los esclavos pagaban con su vida la traición, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Esta persona traicionó a la autoridad, traicionó a su amo. No solamente lo traiciona con todo su sentimiento de maldad, sino que lo roba. Lo roba y entonces se va. ¿A dónde se va? Fíjate tú que hay mucha gente en la vida que está errante, que no sabe dónde caer. Por eso es que yo digo que a veces nosotros le damos un tiro a un pajarito cuando le predicamos la palabra y ese pajarito va volando y va cayendo en el lugar, a lo mejor no donde tú estás o en la iglesia que tú representas, sino cayó en otro redil y gloria sea al Señor. Este hombre, Onésimo se llamaba, este esclavo, se fue donde Pablo. Y Pablo era un hombre de Dios, un hombre que Dios lo miró en su fidelidad, nuestro Señor Jesucristo, porque él era fiel en lo que creía. Y a pesar de que perseguía a la iglesia, era una persona que Dios admiró su lealtad, su fuerza. Y entonces tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Y después que tiene esa experiencia maravillosa con Dios, no se apartó, sino que le fue fiel en todas las cosas hasta el final de su vida. Fue leal. Y dijo, he peleado la buena batalla. Creo que me he mantenido en la fe. Entonces, ¿qué más quería? Ya sé dónde voy. Voy a la plenitud donde está mi Señor Jesucristo, porque he sido fiel. Y ese Pablo le dijo a Onésimo, mira, ven acá, yo te voy a tratar porque tú necesitas tratarte. Hay tantas personas descarriadas, llenas de amargura, llenas de dolor, de retaliaciones dentro de su corazón. Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas? No son bien tratadas porque no se consiguen personas leales en el camino o no buscan a la persona perfecta. Eso es como todo. Ustedes van a un peluquero, ella es la peluquera. Vamos a poner ese ejemplo. Y el peluquero, él empieza, ¿verdad? Cuando tú llegaste, oye, ¿quién te hizo este desastre? Y empieza a mirarte, a tocarte el pelo. ¿Quién te hizo Hablar este del desastre? trabajo de Te la pisan la persona manguera. anterior. Los bomberos tienen un lema, no deben pisarse la manguera. Entonces, así mismo, a veces llegan este tipo de personas al lugar donde no es adecuado. Pero Onésimo llegó donde tenía que llegar. Un hombre lleno de amor, de paz, y a pesar de sus prisiones, porque él dice en su carta que fue encabezada al mismo Filemón, que era el jefe o el amo de Onésimo, él le dice, mira, yo tengo algo que decirte. He tratado en mis prisiones a un hombre que fue desleal a ti, pero hoy es un hombre fiel.
y yo te lo voy a devolver, te lo voy a devolver, pero ese hombre que te voy a devolver no tiene nada que ver con aquel que antes estuvo contigo. Y eso, pastora, por lo que entiendo y lo que ha venido explicando y lo que leí en el libro de Filemón, tenemos la oportunidad muchas veces de recibir personas de esa forma, personas que han sido desleales en un determinado momento, en un área de nuestra vida con nosotros. Y muchas veces somos duros, muy fuertes al juzgar a otros y quizás de no darle nuevas oportunidades. Y este tema, cuando lo estuve revisando, me confrontó porque muchas veces es quiénes somos nosotros para no darle una nueva oportunidad a una persona que no se ha portado bien con nosotros. O vamos a lo inverso, cuando he sido yo la que no me he portado bien con una persona. Entonces, leyendo esto, vemos cómo es la misericordia y la justicia de Dios. Eso es lo que nos enseña y el mensaje que nos trae esta carta para nosotros poder dar esa oportunidad y de nosotros poder ser diferente al resto de las personas y poder responder no como el otro cree, sino como Jesús lo había dado. Si somos seguidores de Jesús, debemos ser imitadores de lo que Él nos entrega mediante la palabra de Dios. Así es, Dios quiere gente comprometida. Gente, y la gente comprometida es gente leal. Hay gente que es comprometida. Yo he tenido la experiencia de en el camino del Señor, porque yo tengo ya muchos años, como 45 años sirviéndole al Señor. Y en este camino he visto personas que han sido infieles totalmente. Pero he visto también regresarse a esas personas y han sido siervos fieles. Claro, han sido siervos totalmente fieles. Sin embargo, ahorita estamos viviendo en un sistema donde hay mucha infidelidad. Infidelidad con tus amigos, con el matrimonio, con todo, con tu jefe, con tu como obrero o quien sea. Hay mucha infidelidad y a Dios no le gusta sino gente comprometida. En el libro de Segunda de Crónicas, que es importante hablar, capítulo 16, fíjense ustedes el verso 9, vea lo que nos dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, esto es algo casi normal en el ser humano. Trabajar con el ser humano es algo bien difícil porque todos son diferentes. Fíjate que el libro de los Salmos nos dice que lindo es que habiten los hermanos en armonía. ¿Por qué te crees? Porque no hay armonía. Porque el ser humano tiene mucha discordia uno con el otro. Pero el Señor nos relaciona con la fidelidad, ¿entiendes? Con personas fieles, personas que nosotros debemos saber que nos encontramos en el camino, personas que te traicionan, personas que, mira, los esposos, en el libro de Malaquías, en el que yo me sorprendí, el capítulo 2, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de verlo, y es importante leerlo porque es lo que nos enfrentamos cada día, ¿verdad? Cuando se trata del matrimonio. Ahí nos habla en Malaquías, no sé si lo puedes conseguir, es en Malaquías capítulo 2, el verso 14 y el verso 16. Cada vez que voy a hacer un matrimonio, ¿verdad? Me gusta leer el libro de Malaquías porque Malaquías es el último libro para entrar el Nuevo Testamento. Entonces el capítulo 2, el verso 14 al 16. Mira lo que dice ahí. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Entiendes? Imagínate tú, hombres que se van de sus casas abandonando a sus mujeres, sus dolores y el sufrimiento, todo lo que sufre una mujer, todo lo que sufre un hombre, porque ahorita estamos viviendo en una época tan libre, un tiempo tan libre donde la mujer también es infiel, ¿entiendes? Donde no solamente es el hombre, sino la mujer que puede actuar de esa forma. Sí, ahorita es más la mujer infiel que el hombre infiel. Y es algo tremendo.
Pero fíjate, este hombre, Onésimo, robó a su amo. Le mordió la mano a quien le daba de comer. Y todas las personas que tenían amo y eran traicionados, esas personas eran muertos, eran dignos de muerte. El traidor pagaba con su propia vida. ¿Entiendes? Hoy día tú ves a los traidores, traidores en el cuerpo de Cristo, traidores en una empresa, traidores aún en las familias. Todo eso lo estamos viendo, pero es el mismo sistema, ¿entiendes? Llena de amarguras, de rabias, de dolores, incapaces de superar. No hay una persona que pueda orientar a otra persona a no hacer el mal, sino que más bien, mira, te apoyo en todo lo que tú quieras hacer y te está matando y tú sabes que te está traicionando. Y eso es como Jael, ¿se acuerdan de Jael que le dio con la estaca? ¿Ah? Fue una victoria para el pueblo de Israel, claro, una victoria, pero le pegó una estaca. ¿A quién? Al que le pidió agua, el que le pidió que comer. Y eso es normal en la vida. Y nosotros vemos, en las iglesias, por lo menos, las iglesias muchas veces son divididas. ¿Por qué? Porque no me gusta el pastor, porque no me gusta esto, porque no me gusta el otro. Y el pastor muchas veces no hace nada, sino lo que hace es orar. Tiene una trayectoria de sufrimiento, de dolores, incapaz de levantarse contra nadie. Pero siempre hay alguien descontento. En los hogares siempre hay alguien descontento. Este esclavo estaba descontento con su jefe. No quiero ser esclavo. Mira, me está presionando. Pero este Filemón era cristiano. Era un siervo de Pablo. Y tú dices, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué Onésimo lo traiciona? Bueno, porque ¿cuántos no viven en esas situaciones de discordia, de mentira, de dolores, de rabia? Porque a veces se hacen una película dentro de sus corazones que nunca existió. ¿Entiende? Él estaba viviendo eso. Y Pablo le dijo, yo voy a trabajar contigo para regresarte a tu amo. Porque él sabía que estaba cometiendo un error si se quedaba con él. Y le dijo, tengo una confianza enorme contigo, Filemón. Te voy a devolver a tu esclavo. Pero si tú no lo quieres, dámelo, porque a mí también me va a servir en mis prisiones, porque ahí fue donde lo engendré espiritualmente. Ahí fue donde me preñé de él. Y yo sé que el que te estoy devolviendo no solamente te va a servir a ti, sino a mí también. Porque ahora es un hombre totalmente diferente a aquel hombre que un día salió de tu protección o de tu seguridad o el cual era tu esclavo. Entonces Dios le dio la oportunidad a través de Pablo de ser libre. ¿Cuántos hermanos no están oprimidos porque han tenido cualquier dificultad? Mujeres llenas de dolores porque no saben cómo superar un divorcio. Y pastora, fíjese, todo esto que usted está explicando, y aquí yo meditando en la palabra y en todo lo que he podido escuchar, es importante el valor de la lealtad. Yo diría que el resumen de este tema, pudiéramos decir que lo que hoy, la columna vertebral de lo que estamos tratando hoy, es que nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad de tratar con una persona que nos ha sido infiel, de tratar con una persona que nos ha sido desleal, o si somos nosotros los que hemos sido desleal, es poder recapacitar y poder entender que somos personas que tenemos emociones, y que en determinado momento, cuando quizás los valores no están muy arraigados en el ser humano, entonces las personas empiezan a tener una vida desordenada. Pero cuando llegamos a Cristo, las cosas empiezan a organizarse. Y es como cuando organizamos el closet, pongo eso de ejemplo, nosotros también empezamos a organizar ese closet mental. Empezamos a organizar cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces empezamos
a ser objetivos y decir, reconocer, porque hay que reconocer cuando actuamos mal, cuando no hacemos las cosas bien y cuando sufrimos la consecuencia de los actos que nosotros hemos hecho o cuando es un proceso que Dios está permitiendo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay ocasiones en que una persona ha sido desleal conmigo y cuando esa persona viene a mí, yo no quiero darle una nueva oportunidad. Yo no quiero tratar con esa persona muchas veces. Yo no quiero perdonar a esa persona. Pero si nosotros somos transformados y si nosotros tenemos Cristo dentro de nosotros y usamos el modelo de Jesús, entonces yo voy a ser capaz de decirle a esa persona, ¿sabes? Eso que nos pasó nos distanció. Bien que seamos amigos, bien sea que seamos familia, bien que seamos pareja, eso nos distanció. Pero es necesario que hablemos, que trabajemos esa situación y revisemos por qué pasó, o más que por qué pasó, para qué pasó, para que nosotros nos podamos probar y saber qué tanto nosotros hemos crecido y qué tanto hemos sido transformados por Cristo. Porque hay ocasiones que aún estando en la misma iglesia, nosotros estamos en la iglesia, pero no hemos sido transformados emocionalmente. Y esa serie de heridas emocionales que vamos arrastrando no nos dejan perdonar, nos permiten entonces murmurar de una persona y de otra, nos permiten, si nos llega un hermano a hablar mal de otra persona, es decirle, ya va, pero en vez de hablar mal de esa persona, ¿por qué no buscamos mejor ayudar a esa persona a que cambie? Cuando una persona es chismosa, ¿qué debemos hacerle entender? Lo que significa el chisme y que las consecuencias no son buenas. Sí, Cuando pero no te creas, no te creas que eso es muy fácil. No es fácil, pero cada día, pastora, debemos de buscar ser personas en transformación. Porque si somos cristianos, dentro de nosotros hay algo que nos hace diferentes a los demás. Y empezamos a nosotros mismos a decir, ya va, no está bien lo que estoy sintiendo, no está bien que hagamos esto. Entonces, esa es la lucha diaria. La Biblia dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate, el Señor es una exigencia. En el libro de Juan capítulo 3 nos habla de un nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, no hay sentimiento que cambie. Si tú llegas al Señor y no hay una transformación, ahí Dios no obró, pero no porque Dios no quiso obrar, sino porque tú no se lo permitiste. Porque hay algo que son las actitudes del hombre. Esas malas actitudes, ¿dónde nos van a llevar? ¿Nos van a llevar al arrebatamiento de la iglesia, a ser esposa del Cordero? No, de ninguna manera. Nos van a llevar a la condenación de nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Si yo entiendo que toda persona tiene derecho y nosotros debemos restaurar, porque ese es nuestro trabajo como pastor, restaurar a las almas, restaurar, porque todo el que viene de fuera viene herido, viene lleno de problemas, de angustias, de maltrato, ¿entiendes? Pero ¿cómo hacemos con esas personas? Bueno, orar al Señor y acuérdate que tienes una identidad, porque es parte de nuestra identidad. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? ¿Quién dice la gente? Y entonces ellos le dijeron, bueno, dicen que eres fulano, que eres sutano. Y entonces él le dice directamente a sus discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y fue cuando Pedro, ¿verdad? Como salió como una persona bien, que era una persona muy, ¿cómo les digo? Expresivo. Extrovertido. Ajá, y le dijo, mira, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Ah, Pedro, no te lo reveló más nadie, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener identidad. Cuando tú estás en el Señor y no pones de tu parte para que se genere un cambio en tu vida, el Espíritu Santo no va a irrumpir, porque Él es un caballero, es un formador. Y si tú le das autoridad y le dices, mira, Señor, yo quiero transformar mi vida, permite, Señor, que actúes en mí para que yo sea diferente. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. El problema
de todas las personas con la falta de cambio es porque no tienen ninguna identidad o ellos mismos quieren tener ¿cómo se llama? Una relación con Dios. Porque no han sido realmente transformados. Porque no han sido O transformados. no es que no han sido transformados, es que no se han dado la oportunidad de que el Espíritu Santo los transforme. Porque el Espíritu Santo siempre está allí esperando como ese caballero para poder cambiarnos. Pero el consejo, pastora, para el consejo es, mira, que todavía les cuesta entender, cambiar. les cuesta cambiar, porque yo no me rindo. Así hay una persona que yo tenga cerca y yo veo que a esa persona le cuesta cambiar y le cuesta transformarse, yo cada día busco alguna forma y le digo, Padre, dame sabiduría para saber qué palabra le doy hoy, para que esta persona pueda yo ser instrumento tuyo, y porque es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien hace las cosas y no podemos rendirnos. Pero fíjate tú que dice Pablo que él se preñó de Onésimo y después lo regresó a su amo, un hombre totalmente diferente, un hombre que había nacido de nuevo, un hombre, esa es la transformación, no hay otra transformación. Yo siempre he peleado con esto, el hombre tiene una razón. Nosotros debemos saber que el hombre tiene una razón, pero el Señor trabaja con su Espíritu Santo, ¿entiendes? Si Dios te llevó por cualquier motivo a la iglesia, porque a veces yo vine a la iglesia, no, tú no viniste, Dios te trajo, Él te llamó, te formó y después te envió, ¿entiendes? Eso es lo que hace el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros debemos decirle a Dios, mira, Señor, he aquí, estoy en tus manos. Transfórmame, Señor. Hazme conforme. Hizo el Señor cuando le dijo a Jeremías, vete a casa del alfarero. Nosotros somos de barro, de tierra, y el mismo Señor sabe que somos de tierra. Tenemos todo tipo de sentimientos, tenemos todo tipo de cosas que embargan nuestras vidas, y esos sentimientos y esas actitudes nos hacen errar. ¿Entiendes? Pero por eso es que debemos decirle al Señor, mira, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Yo le dije al Señor, ayúdame, yo estaba llena de odio. Cuando yo llegué a los pies del Señor era una niña, yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Tú no existes, si existes, muéstrate. Y ahí fue donde yo tuve la experiencia con el Señor, porque yo decía, no existe Dios, no existe Dios. Yo a los 10 años murió mi padre, a los 13 años murió mi mamá. A los 25 años quedé viuda. Bendito, era una tragedia. Entonces dije, Señor, ¿qué broma es esta? ¿Hasta cuándo? Si de verdad existe, muéstrate. El Señor se mostró a mí la primera vez a los 6 años. A los 6 años era una niña maltratada. Y a los 6 años me dijo, ven, eres mi prometida y te voy a presentar a mi padre. A esa edad de 6 años que iba a saber yo de todo esto. No tenía conciencia de ninguna manera. Ahora, después que conozco a Cristo, digo, Dios, me estabas invitando a ser tu prometida para la boda del Cordero. Qué lindo, ¿verdad? Y de ahí mi otra experiencia fue a los 18 años, que lo desafié y ahí empecé a conocer a Dios en voz audible, bueno, de todas maneras. Es algo hermoso, ¿entiendes? Y en tantos años que tengo al Señor, nunca he pensado por nada de las cosas que he pasado, porque he pasado muchísimas cosas, de irme fuera. ¿Dónde voy? ¿A dónde iré? Si Dios es el único que tiene palabra de vida eterna. No hay otro. Se hace necesario, pastora, que muchas veces pasemos por circunstancias adversas y por grandes procesos para poder entender la existencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y entender que hay un propósito que Él diseñó, y que diseñó desde mucho antes de nosotros nacer. Era lo que decía. En el vientre de nuestra madre, ya Él tenía un propósito. En el Salmo 139 dice que Él tiene un diseño de ti. Él tiene un libro donde Él te hizo a ti, te escribió cómo eras, cómo te formaste, cómo ibas a ser mañana. Ese es el Salmo 139. Entonces, Dios sabe quién eres tú por las cosas que ibas a pasar. No entendemos y muchas veces decimos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué he pasado por tantas tribulaciones? Dios tiene un propósito. Te contaba yo lo de mi hijo. ¿Cuál fue el propósito de Dios? No verme sufrir.
¿entiendes? De que mi Sí. hijo tomara la iniciativa de irse a las fuerzas militares. Y yo dije, no, Señor, lloraba a Dios. Y Dios había hecho aquello cuando niño para que ese muchacho no tuviera la oportunidad de entrar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a quién estaba librando? A mí, del dolor, del sufrimiento. Porque él después hizo lo que quiso. Claro, pero es necesario, y la misma palabra nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, que en el mundo vamos a tener... Pero debemos confiar porque él tribulaciones, venció al mundo. Pero confiemos en todo momento. Y nosotros, conociendo la palabra, lo que podemos expresarle a las personas que hoy nos están viendo es que para poder entender el valor de la lealtad es comenzar siendo leales con nosotros mismos. Si no lo eres contigo, Es entender que primero Dios ha sido fiel con nosotros y que nosotros lo mínimo que podemos hacer para con Él es también ser fieles. Y cuando empezamos a ser fieles con nosotros mismos, yo creo que allí es donde empieza el trabajo de yo poder darle a los demás lo que primero yo me he dado. Y es importante tomar en cuenta también, pastora, el agradecimiento para nosotros poder reconocer la lealtad, porque cuando somos agradecidos, yo creo que el mismo agradecimiento permite que podamos reconocer acerca de lo que significa la lealtad en una persona. Bien, tú hablabas mucho acerca del propósito, ¿verdad? Y la Biblia dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones. Por 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. La fidelidad tiene regalos de parte del Señor. Sí es cierto. Nosotros tenemos amigos que son infieles. Amigos que, mira, el mismo Señor Jesucristo se encontró con un Judas que lo traicionó, con un Pedro que lo negó. Habían dos hermanitos tan tremendos que lo que querían era puesto un lugar donde ellos pudieran, y usaron a su madre para que interfiriera con Jesús. O sea, imagínate tú que desde entonces ya había la infidelidad, y con el mismo Señor Jesús. Nosotros debemos saber que eso nos exponemos a la vida, ¿entiendes? Pero, ¿qué es lo importante? Superar. Y que estas personas nos vienen a enseñar también lo que nosotros no debemos ser o cómo no debemos actuar, porque Jesús tenía un Judas y era necesario. Claro. Y tenía el mismo lugar que el resto de los apóstoles. Ahí y está sin Pedro. embargo, era necesario que Judas traicionara y que actuara como actuó para que todos los demás vieran cómo no se debían hacer las cosas. Pastora, aquel tiempo pasa demasiado rápido. Me gustaría que antes de nosotros terminar este tema podamos hacer un resumen donde usted le entregue un mensaje a todas estas personas que hoy puedan estar quizás un poco distanciadas de Dios o en búsqueda de Dios. Entonces, que vaya relacionado a la lealtad y cómo buscar a Dios. Hay personas que están en esa búsqueda pero que no se congregan, pero que este podcast puede llegar en un video a sus manos, y ese mensaje de la pastora para estas personas, ¿cuál sería? Mira, yo recuerdo algo que el Señor me dijo llegando a los pies del Señor. El Señor me dijo en voz audible, porque conocí su voz y eso me enamoró de Dios. Y me dijo, cierra tus oídos para el diablo y háblelos para Cristo. Yo estaba llegando al Señor, ¿entiendes? Entonces, hay muchas personas que han oído que si el evangelio esto, que si el evangelio el otro. El evangelio es la vida de Cristo en la tierra. Y nosotros debemos apegarnos a ello. No hay otro. Mira, no es el evangélico, ni el católico, ni el testigo de Jehová, es Cristo. Y Él fue leal. Fue tan importante su vivencia de Cristo que cuando el Padre miró la imposibilidad del hombre, Él dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Él mismo, ¿entiendes? Acuérdate que Dios no es creado ni Dios mismo. Él decía, ¿qué he hecho yo con el hombre? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? En la formación, en lo que vivió.
No lo hizo Dios, lo hizo Satanás, el diablo, cuando vino y lo llevó al pecado. Pero él, lleno de dolor, porque lleno de dolor le dijo a su hijo, y su hijo estaba entronado, su hijo estaba en su gloria, y él dijo: Padre, yo iré, yo lo sanaré, yo iré. Entonces, no fue nadie más que Dios el que llama a cada uno de los hombres. Por eso yo invito a todas las personas que no tienen a Cristo a que vengan. No es el vecino, no es el mal testimonio que muchos han dado, porque estamos en el final del tiempo. El final de algo que va a pasar, que va a ser terrible para el hombre y bendición para la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya no queda tiempo. Y nosotros debemos correr a buscar la salvación que es en Cristo. Amén. Amén. No es en el hombre, no es en la pastora Fiorella, no es en ningún pastor, no es en el cura ni el sacerdote, nadie. Es Dios mismo a quien tú le debes rendirte, al que le debes respeto, honor y gracia, porque Él vino a morir en la cruz para darte vida y dártela en abundancia. Él vale la pena seguirlo Amén. por siempre. Gloria a Dios. Y después de ese mensaje, pastora, yo siempre invito a que los participantes de este podcast, para nosotros terminar, podamos orar. Y es una oración que no solamente va a ser para las personas que estamos aquí, sino para cada una de las personas que está detrás de esas cámaras, porque yo siempre lo menciono, que yo llegué al Evangelio y conocí del Evangelio por medio de un video en internet donde se me hablaba de la palabra. Entonces, en ese momento que me di esa oportunidad, el Espíritu Santo actuó en mi vida y seguí buscando de Dios. Entonces, en esta noche, pastora, si usted hace una oración que pueda llegar a muchas personas que en este momento van a estar viendo este video, y el Espíritu Santo toma su palabra y toma su boca, su verbo, para que podamos entregarle esa oración de poder a todos y así culminar este podcast. Amén. Yo conocí de Cristo por una experiencia propia, pero oí desde lo lejos que debíamos aceptar a Cristo en nuestro corazón confesándolo con nuestra boca. Era una campaña evangélica de muy lejos y yo la oí de ese lejos que llegó y hice la oración que decía el predicador. Entonces es importante de que nosotros confesemos a Jesucristo para salvación de nuestras vidas y nuestra alma. Pues voy a orar por todos nosotros y por todos los que están allá afuera. Padre, en el nombre de Jesús. Dios eterno, Dios glorioso. Te alabo, Señor, porque sé que tú eres bueno. Y un día nos rescataste a nosotros, Señor. Y yo sé, Padre eterno, que tú tienes la puerta abierta para lograr, Señor amado, de que muchas personas que hoy nos están oyendo, Señor, puedan venir. Señor, toca el corazón de todos los hombres. La palabra del Señor dice, Señor, que no es del que corre ni del que brinca, sino de quien tú tienes misericordia. Y tú tienes misericordia del que está oyendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Primero sálvalo, sánalo, Señor. Sana sus heridas, sana su cuerpo si están enfermos. Señor, llégate a él y que la paz de tu amor pueda morar siempre, dando la libertad a esos corazones oprimidos. Señor, tú eres el libertador. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, te doy gracias por todos los que nos alcanzaron o a quien nosotros alcanzamos, Señor. Dales la vida eterna. Te lo ruego, Señor, y hazlos partícipes de este cuerpo en el cual nosotros también participamos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por todos los que estamos en este lugar. Que el Señor pueda bendecirnos y el resplandor de su gloria siempre habite en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso cuando oramos, porque nos conectamos con el Espíritu y entonces podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Hermanos amados, antes de terminar y irnos a la adoración, me gustaría agradecer aquí públicamente, pastora. Yo creo que usted lo debe recordar. Quería agradecerle por aquel momento
donde tuvimos la oportunidad de quizás cruzar unas palabras telefónicamente cuando tuve la pérdida de mi mamá, que no encontraba qué hacer en aquel momento. Estaba comenzando yo en los caminos de Cristo y busqué de una iglesia aquí en la zona, y la pastora muy amablemente se comunicó conmigo telefónicamente y me dijo: quédate tranquila, voy a enviar a alguien para que te apoye en ese momento, en ese servicio. Y recibí de la ayuda de esa pastora que usted envió ese día y que me acompañó en aquel momento, y no había hecho pública este agradecimiento, pero son momentos importantes porque así como nosotros tenemos un momento de vivir, también tenemos un momento marcado de morir, y en ese momento se hace muy importante todas las personas que puedan estar a tu alrededor y prestarte apoyo, sobre todo en la parte espiritual. Y aun cuando la pastora no me conocía personalmente, pero por una referencia y una llamada telefónica, estuvo presta y estuvo dada para apoyarme, y en eso se basa el valor de la lealtad, cuando nosotros realmente entregamos a otra persona, aún sin conocerlo, lo que nosotros hemos recibido por gracia de parte de Cristo. Hermanos amados, espero que el Espíritu Santo haya podido entrar en la vida de cada uno de ustedes. Y para nosotros terminar, siempre terminamos exaltando el nombre de Dios con adoración. Hoy Yeshua y Sonia nos van a seguir acompañando para terminar de una forma gloriosa, porque toda la gloria, toda la honra y todo el poder siempre es para Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Gracias, pastora, bendiga, por haberme aceptado la invitación. Gracias por seguir contribuyendo cada día con la palabra de Dios. Y mis hermanos amados en este momento ahora nos acompañan para exaltar a Dios y adorar. Dios les bendiga.